Hola, somos Karen Boddington y Arturo Reyes. Te invitamos todos los miércoles a las 19 horas al programa Caminos para la Toma de Conciencia, un espacio en donde abordaremos diversos temas de desarrollo humano enfocados en la mejora personal. Recuerda, hay muchos caminos para un mismo destino. No dejes de acompañarnos. Hola amigos, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan una vez más en nuestro programa Caminos para la Toma de Conciencia. El día de hoy estamos transmitiendo desde un lugar muy especial, derivado de la pandemia mundial del coronavirus que estamos viviendo todos. Entonces, hoy no estamos platicando, hoy no estamos grabando directamente en nuestra cabina de Home Radio, a quienes desde aquí mando un fraterno, caluroso abrazo. Estamos transmitiendo desde otro lugar, pero bueno, el contenido es exactamente el mismo. Vamos a platicar un poquito hoy acerca de cómo todo este asunto del coronavirus está generando cambios a nivel mundial en la manera de comportarnos, en la manera de interactuar, en las formas en las cuales hoy día estamos nosotros estableciendo diferentes rumbos, diferentes prácticas para poder seguir con nuestras actividades cotidianas, con nuestras actividades diarias. Y todo esto, amigos, pues en un momento determinado constituye un fuerte cambio. Vamos a hablar entonces esta tarde, este día, vamos a hablar un poco acerca de los cambios. ¿Qué son los cambios? ¿Cómo me afectan? ¿Cómo los puedo enfrentar? ¿Cuáles son algunas de las herramientas que en un momento determinado podría yo como individuo instrumentar para que entonces seamos más eficientes al momento de afrontar estos cambios? Es una realidad el cambio, ya no podemos darle marcha atrás, no es algo que no querramos, no es una percepción, es algo que ya está ahí, está latente, y la manera más eficiente en la cual yo pueda enfrentar dicho cambio es lo que me va a permitir como individuo pues seguir creciendo, seguir evolucionando, seguir llevando mi vida normal como la venía llevando hasta hace unas semanas que no se presentaba este coronavirus. Les recuerdo un poquito, tenemos una página de Facebook, Caminos para la Toma de Conciencia. Recuerden que ahí constantemente, diario prácticamente, estamos subiendo y estamos cargando diferente información que a ustedes les va apoyando en estos temas. Subimos infografías, subimos videos, tenemos charlas de radio, tenemos un club de cine, tenemos un club de lectura, tenemos muchos autotests que hoy día les voy a presentar algunos de ellos. Estos autotests les pueden servir a ustedes para saber precisamente en dónde se encuentran ubicados en el presente, para luego poder determinar cuáles pudieran ser las herramientas para que en el futuro inmediato ustedes puedan empezar a hacer diferentes cosas. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de este tema de cambio, cómo lo enfrentamos, qué tenemos que hacer. Son meramente ideas, son tips, espero que sean de mucha utilidad. Y me voy a apoyar para esta presentación en diferentes medios para que entonces me pueda yo explicar un poquito mejor con ustedes. Por un lado voy a tener una presentación sobre la cual va a girar toda la información. Esta presentación ustedes ya la tendrán de inmediato en el Facebook que he mencionado. Vamos a tener, como ya les comenté, algunos autotests que les van a permitir a ustedes establecer el rumbo de en dónde se encuentran, a dónde poder caminar, a dónde poder moverse, para entonces poderse diagnosticar. Acordarnos que mediante un diagnóstico me puedo yo saber en dónde estoy para luego instrumentar aquello que sea necesario para moverme de uno hacia el otro lado. Les voy a presentar algunos mapas mentales sobre los cuales me voy a guiar y sobre los cuales voy a estar estableciendo las ideas en las cuales vamos a trabajar, algunas infografías, en fin, una serie de elementos que les ayuden a ustedes a poderme seguir o poder yo explicarme con ustedes y en función a esto poder empezar a debatir. Recuerden que el Facebook está abierto todo el tiempo, las 24 horas, de tal manera que ahí podemos ir charlando, podemos ir debatiendo, podemos ir construyendo un nuevo aprendizaje. Entonces, por favor, síganme en esta presentación. En un momento los veo, les voy a hacer la presentación, vamos a establecer cómo podemos enfrentar este tema de cambio de una manera un poco más eficiente quizás. Bien amigos, vamos a continuar con nuestra charla. Estábamos platicando acerca de cómo en un momento determinado, qué pasa cuando surge un cambio. Y platicábamos de estos cambios que a nivel mundial se van dando con respecto a la nueva aparición de esta pandemia, el COVID-19, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay un cambio muy fuerte que nos está impactando a todos en nuestro quehacer, en la forma de hacer las cosas, en la forma de afrontar los negocios, en la forma de interactuar, en la forma de comunicarnos incluso. Entonces, ¿qué pasa cuando surge ese cambio? Aquí la idea básica que yo les quiero mostrar esta charla es que
cómo pudiésemos nosotros afrontar ese cambio, qué podemos nosotros hacer para precisamente aprovechar la inercia de estos cambios y que nos permita poder seguir operando, poder seguir haciendo las cosas de manera normal, y esto en un momento determinado que nos ayude para establecer una mejor práctica con respecto a qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, etcétera, etcétera. Antes de platicar cómo afrontarlo, me gustaría charlar un poquito acerca de uno de mis autores favoritos que precisamente habla mucho acerca de cambio, que es Viktor Frankl. Viktor Frankl básicamente es conocido actualmente como, ya murió, pero es conocido como el padre de la logoterapia, y habla mucho acerca de el sentido de vida, cómo encontrar, aún con la adversidad de las diferentes situaciones, cómo encontrar el sentido de vida y cómo poder establecer en un momento determinado, seguir haciendo las cosas, es decir, seguirnos comportando de una manera, valga mi expresión, normal. Él escribió un libro, se los voy ahora a proyectar en la pantalla, y en este libro básicamente lo que él hace es establecer diferentes puntos que le permitieron a él ir sobreviviendo en un campo de concentración. Él escribió este libro en un campo de concentración. El libro que él escribió se llama, así como ahora ustedes lo pueden ya ver, aquí está la ficha bibliográfica, se llama El hombre en busca del sentido. Hay muchas editoriales, yo el que tengo aquí proyectado, pues es de la editorial Herder. Ahora, en este libro, aparte de que nos habla de muchas cosas, nos habla Viktor Frankl acerca de 10 diferentes lecciones que nos pueden ayudar o que él propone como importantes para poder afrontar los diferentes cambios que vamos teniendo en nuestra vida. Entonces, la primera idea básica de Viktor Frankl es que ante toda circunstancia, ante todo cambio, nosotros como individuos, como seres humanos, tenemos la capacidad de elección. De hecho, él establece ahí en su libro que entre el estímulo que se me da y la respuesta que doy a dicho estímulo, ahí en medio está mi capacidad de elegir cómo responder a dicho estímulo. Entonces, él en su postulado establece con mucha precisión que precisamente cuando sabemos esto, entonces podemos proactivamente elegir la mejor manera en la cual nosotros pudiésemos responder a dicho estímulo. Entonces, nos invita precisamente a la elección, nos invita a que no nos quedemos únicamente con aquello que en un momento determinado, de manera reactiva, la sociedad, la manera en la cual estoy educado, etcétera, etcétera, mis paradigmas, mis modelos mentales me lo van indicando, sino que Viktor Frankl precisamente nos invita a entender que podemos elegir en cada momento de actuación lo que nosotros queremos hacer a continuación. Otro de los postulados muy importantes, u otra de las lecciones que nos invita a reflexionar, es que ante cualquier circunstancia siempre la vida tiene sentido, es decir, cada situación que nos va sucediendo, cada momento que vamos viviendo en un momento determinado, tiene sentido para poder armar precisamente nuestra vida y en función a ello poder seguir estructurando lo que viene a continuación. Otro de mis autores favoritos, que no es autor, era un empresario, Steve Jobs. Steve Jobs por ahí hablaba acerca, hacía una metáfora de connecting the dots, conectando los puntos. Y él decía que su vida, si él veía su vida en retrospectiva, él se daba cuenta de que esta vida él la había vivido como si fuera uno de estos juegos de niños en los cuales uno va conectando diferentes puntos con la pluma, y al final, cuando uno conecta los puntos, se arma una figura más grande, se arma algo más completo. Entonces, esta idea de connecting the dots implica que todo lo que me ha venido sucediendo en el pasado, todo lo que ha acontecido en mi vida, cuando yo junto toda esa historia, me permite hacer una historia más grande, la historia de mi vida. Por lo tanto, Viktor Frankl lo que establece es que todas las circunstancias que van pasando, todos los puntos cuando los vamos juntando, todos ellos tienen sentido precisamente para lo que estamos haciendo. Un tercer postulado o una tercera lección de Viktor Frankl es que cuando tú no encuentras sentido al sufrimiento, cuando una persona deja de encontrar sentido a su sufrimiento, entonces tendemos a la desesperanza. De repente, esto que estamos viviendo mucho en redes sociales, en las noticias, en la forma de interactuar, pues lejos de ayudarnos para establecer un nuevo rumbo, una nueva manera de hacer las cosas, pareciera ser, a mi punto de vista, que nos está dando cierta desesperanza, nos está llevando a
no lo vamos a lograr, va a ser difícil. Estoy hablando de manera muy general, evidentemente habremos o habrá muchas personas que sí están encontrando cómo salir de esta situación, pero de manera general lo que yo me he venido encontrando, lo que yo he venido analizando es que nos da desesperanza, nos saca de foco, nos saca de balanza y no nos permite establecer con precisión en dónde estamos, a dónde vamos y qué es lo que estamos haciendo. Otro de los puntos importantes que establece Viktor Frankl es que todas las acciones que yo vaya haciendo me deben de ayudar, todas estas acciones diarias, todas estas actividades que yo voy estableciendo y haciendo, me deben de ayudar para ir formando una mejor versión de sí mismo, de mí mismo. Es decir, no somos, como seres humanos, no somos individuos completamente terminados, sino que a diario, con todas las acciones que vamos teniendo, con todas las acciones que vamos llevando a cabo, a diario vamos armando diferentes ideas, diferentes situaciones, diferentes cosas que me ayudan en un momento determinado a establecer cómo puedo ir mejorando, cómo puedo establecer la mejora continua personal que al final del día me permita ayudarme primero a mí y luego ayudar a los demás. El quinto postulado que por ahí establece Frankl es que ante cada situación que se te presente, pienses tú en un por qué o por quién vale la pena vivir. De hecho, este postulado es uno de los principales que establece Viktor Frankl aquí en su libro El hombre en busca del sentido. Él incluso hace ahí una analogía de, él se encontró, les platiqué que este señor Frankl escribió este libro estando él preso en un campo de concentración nazi en la Segunda Guerra Mundial. Él era judío y en la Segunda Guerra Mundial lo atrapan a él, a su familia, a sus hijos, a su esposa, creo que a sus tíos también, y los internan en un campo de concentración. En este campo de concentración, él empieza a hacer sus estudios con respecto a cómo poder encontrarle un sentido a la vida y cómo a partir de ello poder seguir viviendo. Entonces, él se encuentra con que aquellos prisioneros, compañeros de él, que tenían todavía un porqué para vivir, eran los que encontraban el sentido de vida. No sé, alguno de ellos podía ser aquel que todavía tenía algo que hacer en el futuro. Por ejemplo, uno de ellos tenía que escribir un libro, otro de ellos quería salir del campo de concentración para poder conocer a sus nietos, ver cómo su hijo se casaba, cómo su hijo se desarrollaba. Entonces, ese es el sentido de vida que este individuo le encontraba, de manera tal que Frankl establece que tenemos que encontrar un sentido de vida, es decir, un por qué vivir o un para qué vivir. Entre más nosotros tengamos bien identificado este sentido de vida, este propósito, este por qué seguir adelante, con mayor facilidad podremos encontrar la manera de seguir adelante. Un siguiente postulado que Frankl aquí nos establece es que, ya lo comentamos, siempre podemos elegir una actitud determinada ante una situación que se me va presentando. De hecho, es muy importante entender que proactivamente ante lo que me sucede, los mecanismos emocionales, los mecanismos mentales que yo voy teniendo, eso me debe de ayudar precisamente para poder en un momento determinado encontrar sentido a la vida. Cuando yo pierdo este sentido es cuando pierdo el propósito y precisamente cuando pierdo la manera de elegir y pierdo el sentido de lo que yo estoy buscando hacer o lo que yo estoy buscando lograr. Un séptimo punto que nos establece Viktor Frankl es en un momento determinado pensar qué es lo que nosotros aportamos a la vida, qué es lo que la vida espera de nosotros. Es decir, la vida de manera muy continua nos está exigiendo que nos desarrollemos, encontremos nuestro propósito, hagamos algo por los demás. No se trata de estar preguntando a la vida, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me sucede esto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo mal o qué es lo que estoy haciendo diferente? ¿Qué karma estoy pagando? No se trata de karma, no se trata de suerte, se trata de encontrar otra vez de manera muy proactiva aquello que la vida a mí me está exigiendo. Acordarnos que la vida de manera constante me va pidiendo, me va estableciendo un rumbo a seguir y yo tengo que encontrar este propósito o este rumbo para entonces poderlo desplegar de manera muy eficiente. Otro punto importante de Viktor Frankl es que la adversidad y el sufrimiento existen, es decir, él establece en sus postulados que no necesariamente la vida en muchas ocasiones es justa, incluso podemos tomarla como algo muy injusto que nos puede ir sucediendo, más sin embargo,
hay que acostumbrarnos a ello porque es parte del crecimiento, es parte de la vida, es lo que nos ayuda precisamente a encontrar el nuevo rumbo, a encontrar el propósito y en función a ello podernos ir desarrollando. Muy importante, nadie somos indispensables, pero al final del día todos somos irreemplazables. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, según el postulado de Frankl, tenemos un por qué y un para qué vivir y en función a ello necesitamos establecer qué es lo que queremos hacer al final del día. Y por último, muy importante, que por ahí más adelante les voy a platicar, les voy a presentar un autotest de evaluación. Hay que descubrir el sentido de vida, es decir, hay que encontrar exactamente cuál es este sentido de vida, qué es el propósito que yo tengo para desarrollar y en función a ello establecer todos aquellos mecanismos que me permitan desarrollarlo de manera muy eficiente. Esto es entonces un poco de lo que habla Viktor Frankl, que es precisamente lo que les estaba yo mostrando con respecto a el mapa mental que inicialmente les mostré, en donde les decía que primeramente vamos a hablar acerca de los postulados de Viktor Frankl. En un momento más vamos a platicar precisamente un poco más acerca de estas ideas de Viktor Frankl para luego continuar precisamente con este tema de cómo hacer o qué tengo yo que hacer para afrontar un determinado cambio. Entonces, ¿qué otras ideas nos presenta Viktor Frankl en sus postulados? Una de ellas es entender que el ser humano tenemos la voluntad de experimentar y precisamente es ahí donde se encuentra nuestra diferencia con respecto a otras especies que existen en el planeta. Es ahí donde precisamente yo como ser humano puedo precisamente interactuar con todo aquello que me sucede y en función a ello ir tomando decisiones. Una de las cosas también muy importantes que Frankl establece es que tenemos que encontrar un sentido a las cosas y un sentido a la vida que estamos nosotros experimentando. Lo que ya veníamos hace un momento platicando, tenemos que determinar cuál es aquel propósito que en un momento determinado nos guía en nuestras vidas. Y ya para concluir estas ideas con respecto a lo que nos establece Viktor Frankl, me gustaría establecer esto último. Y dice Viktor Frankl que cuando una situación es buena, es importante disfrutarla, es decir, tenemos que encontrar desde programación neurolingüística, ideas de mindfulness, encontrar todas aquellas situaciones que se me van presentando e irlas disfrutando para que precisamente podamos nosotros hacer anclajes que posteriormente nos permitan establecer el rumbo que nosotros vamos a continuar. Cuando la situación sea mala, nos encontramos ante la disyuntiva, nos encontramos ante la oportunidad de poder transformar esta situación para que en un momento determinado podamos seguir adelante. Y cuando la situación no la podamos nosotros transformar, la idea básica que establece Frankl es, vamos nosotros a tratar precisamente de transformarnos a nosotros mismos, es decir, proactivamente tomar las riendas del asunto para que entonces de una forma más proactiva que nos permita fluir con lo que está sucediendo, nos vayamos nosotros transformando. Entonces, esto es lo que postula Viktor Frankl en sus ideas, en su libro, y es precisamente lo que venimos nosotros aquí revisando nuestro mapa mental. Ahora, acuérdense, lo que estamos platicando un poco aquí es cómo afrontar un determinado cambio. Ya vimos todo lo que Frankl establece con respecto a cómo poder afrontar dichos cambios. Vamos a platicar un poquito ahora de qué es lo que las personas experimentamos al momento en el cual nosotros vamos viviendo o vamos estableciendo un cambio. La primera gran idea básica que me gustaría establecer con ustedes es que cuando nosotros vamos a experimentar un cambio, es importante considerar que en todo cambio hay tres momentos diferentes que tenemos que considerar y que vamos nosotros a atravesar. Estos tres momentos vamos a determinarlos. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? Entonces, existen tres momentos diferentes en los cuales cuando surge un cambio, todas las personas por lo regular atravesamos por estos diferentes momentos. Un primer momento es cuando yo detecto que tengo miedo de algo. Y el miedo generalmente es algo desconocido a lo cual yo me estoy enfrentando. Y precisamente por no conocerlo, es eso lo que me genera miedo. De tal manera que de lo que primero habría que hacer es determinar exactamente qué es aquello a lo que le tienes miedo, qué es aquello de lo cual estás huyendo. Te voy a poner algunos ejemplos. Hay ocasiones en las cuales no le tienes tanto miedo a las alturas, sino más bien le tienes miedo a caer. Entonces, aquí, cuando yo intento
atender, valga mi expresión, cuando yo intento curar lo que sería el miedo desde no subirme a un edificio alto o no subirme a un globo aerostático, no subirme a un avión, en realidad a ninguna de estas tres cosas les tengo miedo, más bien a lo que me da miedo es caerme. Por lo tanto, aquí la recomendación, amigos, sería tenemos que atender con mucha precisión la raíz fundamental, y la raíz fundamental es la caída. Tengo que encontrar por qué la caída me genera tanta angustia, me genera tanto miedo, me genera tanta incomodidad. Otro ejemplo, no le tienes miedo a la oscuridad, sino en un momento dado a lo que pudiera haber en dicha oscuridad. Aquellos monstruos, aquellas fantasías que en un momento dado nos hemos ido creando, no es que le tengo miedo a la oscuridad, sino más bien tengo miedo de aquellas fantasías que se me presentan cuando está oscuro, es decir, ¿qué hay allá atrás? ¿Qué hay ahí escondido en la oscuridad? Otro ejemplo, no le tienes tanto miedo a la gente que te rodea, sino más bien le tienes miedo al rechazo que sientes tú que pudieras llegar a sufrir, dado que tienes miedo de enfrentarte a las personas. Luego entonces, no es que alejándome de las personas se va a acabar el miedo, sino más bien tengo que tratar el tema de por qué experimento yo, quizás tengo una herida infantil llamada rechazo, y entonces, ¿cómo le hago yo para evitar sentir ese rechazo? No todas las personas me van a rechazar, de tal manera que tendría que ir construyendo por ahí. Otro ejemplo que te puedo poner es cuando te enamoras, no le tienes tanto miedo a enamorarte, sino más bien tienes miedo a no ser amado. Entonces ahí lo que tengo que buscar son todos aquellos mecanismos que me ayuden a mí como individuo precisamente a establecer cómo, cuándo, por qué puedo yo sentirme amado o me siento que no me están amando, de tal forma que por ahí construyo, por ahí me meto precisamente a construir mi miedo. Otro ejemplo, no le tienes tanto miedo ahorita por lo que estamos atravesando nuestra pandemia, no es que le tienes miedo a dejar ir lo que ya construiste, lo que ya hiciste, sino a lo mejor en realidad a lo que tienes miedo es a aquello que ya no va a estar, aquello que se va a ir, aquello que ya se fue en un momento determinado. Entonces, si se fijan, cada uno de los diferentes miedos tiene una raíz, tiene un fundamento. Lo que tengo que hacer para enfrentar estos miedos es precisamente comprender cuál es la raíz de los mismos, para que a partir de dicha raíz pueda yo con mayor precisión establecer en un momento determinado como por dónde podría yo caminar, qué es lo que yo podría hacer para en un momento determinado tratar de atajar, tratar de acortar estos miedos que en un momento determinado no me dejan desplegar mi mayor potencial, ¿no? Ahora, para tratar con este tema de los miedos hay algo que le vamos a llamar ecuaciones emocionales. Ya en el Facebook, en la página que hemos venido comentando, por ahí he establecido algunas ideas con respecto a lo que son las ecuaciones emocionales, para qué te sirven, cómo funcionan, cuáles son ellas, etcétera, etcétera. Entonces, hay una ecuación emocional que nos ayuda a atender lo que sería el miedo, partiendo precisamente de comprender de manera previa cuáles son las variables que intervienen para con dicho miedo. Entonces, por un lado, este miedo, ¿qué es lo que yo experimento cuando tengo miedo? Experimento mucha desesperación, me desespero porque las cosas no están saliendo como yo esperaría que salieran, me desespero porque ya no tengo trabajo, me desespero porque a lo mejor pierdo dicho trabajo, me desespero porque si pierdo el trabajo no voy a tener para pagar las cuentas, me desespero porque si no tengo para pagar las cuentas me cortan la luz, me cortan la tele por cable, no voy a poder comer. Todo eso me va generando miedo. Entonces la desesperación es uno de los fundamentos del miedo. Luego entonces, ¿cómo pudiera, desde una ecuación emocional, cómo pudiera yo atender el tema de la desesperación? Para entender qué es la desesperación, primeramente debemos de considerar que hay dos variables fundamentales cuando yo estoy desesperado. Por un lado, experimento mucho sufrimiento y por el otro lado, experimento una cierta pérdida o falta de sentido. Ya hablamos hace un momento acerca de los postulados de Viktor Frankl con respecto a la búsqueda del sentido. Entonces, en esta ecuación emocional que es la desesperación, entre más sentido de vida yo como individuo tenga, menos desesperación tendré. Es decir, para que mi ecuación baje este nivel o este índice, reduzca la desesperación, uno de los tips, uno de los fundamentos pudiera ser encontrar
o determinar cuál es el sentido de mi vida. Y ya vimos algunas ideas: entender por qué y para quién vivo, cómo vivo, hacia dónde oriento mi vida, qué es lo que estoy haciendo, etcétera, etcétera. Es decir, manejar el sentido. El sentido debiera de ayudarme en un momento determinado a establecer con mucha precisión hacia dónde estoy guiando mis esfuerzos, para que con ello pueda yo establecer el rumbo a seguir, el sentido. Ahora, por otro lado, tenemos el sufrimiento. El sufrimiento en muchas ocasiones es la base de lo que sería la desesperación. Ahora, este sufrimiento en muchas ocasiones se da porque las cosas yo me las imagino de una cierta manera, yo esperaría que fueran de una cierta forma, mas sin embargo se me están presentando de otra forma completamente diferente, de una forma que yo no esperaba, no quería, de una forma que yo no sé manejar, y este sufrimiento tendrá que ser pasajero. Es decir, el sufrimiento no tiene por qué ser para toda la vida. El dolor es inevitable, el dolor es físico, me está pegando alguna situación emocional, física, etcétera, etcétera. Eso es inevitable. Pero lo que sí puedo elegir es cuánto tiempo le voy a dedicar a estar sufriendo a una determinada situación. Entonces, por un lado vamos a tener el sufrimiento, que es cuando mis expectativas no corresponden con la realidad, cuando yo quería que se diera una determinada cosa y se está dando otra completamente diferente. Ese va a ser el sufrimiento. Y si yo le resto a este sufrimiento mi sentido o mi falta de sentido de vida, entonces es ahí donde me desespero. De tal manera que para poder minimizar o para poder atajar la ecuación emocional llamada desesperación, por un lado tendré que bajarle a mi sufrimiento y por el otro lado tendré que subirle a mi sentido de vida. Entonces, bajarle a mi sufrimiento es comprender que no necesariamente todo lo que está sucediendo a mi alrededor depende de mí. Hay cosas que en un momento determinado no están bajo de mi injerencia, no dependen de mí muchas cosas. Entonces, con eso bajo mi sufrimiento, al entender que no todo depende de mí, encuentro por otro lado sentido, propósito de vida, encuentro hacia dónde orientar mis esfuerzos vitales. Entonces subo mi sentido, bajo mi sufrimiento y con eso baja en automático mi grado o índice de desesperación, de manera tal que la ecuación emocional del miedo es así como la podemos manejar. Ahora, estas ecuaciones emocionales, nada más a manera de recordatorio, están en un libro que precisamente se llama así, Ecuaciones Emocionales, es de un señor Chip Conley. Es un libro que ustedes encuentran lo encuentran en Amazon, en la internet, lo encuentran en muchas librerías. Es un libro de muy fácil acceso y sobre todo de muy fácil y rápida lectura. Nos da muchísimos ejemplos y nos permite saber cómo establecer nuestras propias ecuaciones emocionales, para con ello empezar un poquito a acercarnos al manejo de la inteligencia emocional en el sentido estricto de cuáles son las variables que cada una de las diferentes emociones vamos atravesando con respecto a lo que nos va sucediendo. Ahora, ya hablamos entonces de que ese es el primer momento, el momento en el cual estoy yo atravesando un cambio, que es tengo miedo. Lo primero que hago es me enfrento a algo desconocido y por lo tanto me enfrento a algo a lo cual yo le tengo miedo. Ahora bien, este miedo, cuando ya logro superarlo, cuando logro yo pasar, valga mi expresión, a una siguiente etapa, a un siguiente momento, entonces entraríamos a la fase número 2. Acuérdense que son 3 fases cuando surge un cambio. La primera fase es experimento cierto miedo, experimento cierta incomodidad con respecto a lo que está sucediendo. Una segunda fase entonces es cuando yo aprendo, cuando yo acepto las cosas, cuando las empiezo a digerir, cuando las empiezo a analizar, cuando las empiezo a comprender, y precisamente esta comprensión me permite ahora pasar a esta segunda etapa. Esta segunda etapa, amigos, la vamos a llamar la etapa de aprendizaje. Es decir, ya empiezo a incorporar todo aquello que en el pasado estuvo, para entonces ahora poder aprender de una nueva situación, poder desplegar nuevas habilidades, nuevas actitudes, nuevas formas de afrontar la vida y con ello establecer otra vez el rumbo a seguir. Entonces, en esta etapa de aprendizaje muy a grandes rasgos, hay que comprender aquí que el primer punto básico del aprendizaje es que no nos desesperemos con los demás, y también, muy importante, no desesperarme conmigo mismo.
comprender que diferentes personas vamos a ir aprendiendo de diferente manera, y esto no es ni bueno ni malo, sino que en un momento determinado, al considerarlo, es importante saber que diferentes formas de lograr un diferente objetivo va a requerir diferentes formas de aprendizaje. Entonces, diferentes personas tenemos diferentes maneras de afrontar una diferente situación, de tal manera que no hay una mejor, no hay una peor. Como les había venido comentando, entonces, les voy a cargar ahí en la página de Facebook un pequeño test que se llama precisamente así, test de aprendizaje, en el cual ustedes ahí van a poder determinar cuál es tu estilo primordial de aprendizaje. Acuérdate, por favor, no hay bueno, no hay malo, simplemente hay diferentes maneras. Entonces, sabiendo cuál es tu estilo de aprendizaje, puedes afrontar los diferentes retos, las diferentes situaciones que se te van a ir presentando, y en función de ello puedes ir instrumentando diferentes maneras para ir cambiando. Entonces, va a estar ahí cargada la información en la página de Facebook. Ahora nada más deseo comentarte que hay 8 diferentes formas, 8 diferentes estilos de aprendizaje. Insisto, no es uno mejor, no es uno peor, sino que diferentes personas hemos ido aprendiendo diferentes formas de enfrentar las situaciones. Por un lado tenemos a las personas, te voy a poner ejemplos, te voy a comentar cuáles son estas inteligencias y te voy a ir poniendo algunos ejemplos. Por un lado tenemos personas que tienen algo que se llama inteligencia lingüística. Básicamente, una inteligencia lingüística consiste en aquellos individuos que les gusta mucho hablar, valga mi expresión, son muy dicharacheros, les gusta mucho expresarse, les gusta mucho, por ejemplo, en el ámbito educativo, un profesor debe de tener muy desarrollada la inteligencia lingüística, porque debe de tener muchísima capacidad de enfrentar, de afrontar la situación que consiste en constante y consistentemente estar abordando temas, estar hablando en frente de una persona. Hay ocasiones en las cuales algunos individuos dicen, es que a mí no me gusta mucho hablar. Eso es muy válido. Entonces significa que la inteligencia fundamental de un individuo que no le gusta mucho hablar, que le da pena expresarse en público, su inteligencia no es la lingüística, debe de ser otra. Entonces, eso es lo que tenemos que detectar, eso es lo que tenemos en su caso que aprovechar, o tenemos que ir entendiendo para que entonces podamos ir fluyendo con respecto a lo que estamos haciendo. Otro tipo de inteligencia sería aquella inteligencia lógica matemática. Tradicionalmente hablando, culturalmente hablando, en nuestras escuelas le hemos venido apostando muchísimo a esta inteligencia, a la lógica matemática. Es decir, por lo regular en las escuelas se espera que el profesor, después de un cierto periodo de haberme mostrado, haberme enseñado algunos contenidos, este profesor me hace un examen, y este examen se espera que yo lo responda dentro de ciertos parámetros, dentro de ciertas formas, quiero llamar yo, formas aceptadas de entender esa información. Entonces, esto no es bueno ni es malo, sino que me mete a desarrollar una inteligencia lógica matemática. Por lo regular, una inteligencia lógico-matemática acepta solo una respuesta correcta. Una de las áreas de oportunidad de este tipo de inteligencia es que únicamente aceptan una sola respuesta correcta. Es decir, 2 más 2 siempre será 4. Pero en realidad un 4 no necesariamente es 2 más 2, puede ser 3 más 1, o puede ser 4 más 0, o puede ser 8 menos 4, es decir, hay muchísimas combinaciones, infinidad de combinaciones para obtener un número 4. Sin embargo, la inteligencia lógica matemática, dada como me la enseñaron en las escuelas tradicionales, implicará que 2 más 2 es un 4. Entonces, la lógica matemática encuentra respuestas muy rápidas, pero una sola respuesta. Entonces, no es que sea bueno, no es que sea malo. Quieres encontrar respuestas rápidas, utiliza inteligencia lógica matemática. Otro tipo de inteligencia, un tercer tipo de inteligencia sería la visual espacial. Esta inteligencia espacial es aquella que nos permite ubicarnos en el espacio. Ejemplo, otra vez retomo el tema de la escuela. ¿Se acuerdan ustedes cuando iban en primaria, secundaria, quizás en la preparatoria? Casi siempre se sentaban ustedes en el mismo lugar.
y casi siempre tus compañeros se sentaban en el mismo lugar. Es decir, a mí, por ejemplo, Arturo, me gustaba mucho sentarme cerca de la puerta. ¿Por qué? No lo sé. Según yo era porque podía salir rápido, porque podía entrar rápido si llegaba tarde, etcétera, etcétera. Pero en realidad no hay un motivo real que yo pueda decir, por esta situación yo me sentaba allí. Esa es la inteligencia visual espacial de espacio. Es decir, me gusta mantener o me siento cómodo manteniendo un espacio muy mío. Cuando mueven este espacio, entonces empiezo a experimentar lo que hace un rato comentábamos: desesperación, miedo, frustración, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita que está sucediendo esto de la pandemia, las personas con una alta inteligencia espacial, ahorita quizás les está un poquito costando trabajo porque tienen que cambiar su entorno físico, tienen que cambiar su espacio. Ahora, su espacio de trabajo ya no necesariamente es físicamente el espacio de trabajo al cual le asistían, sino que ahora tienes que hacer home office o tienes que trabajar de una manera diferente. Es decir, tu espacio está cambiando. Entonces, una persona visual espacial es aquella que en un momento determinado defiende mucho ese espacio. Otra manera de identificar esta inteligencia espacial es, por ejemplo, qué tan ubicado soy cuando estoy buscando una calle. Voy entre las calles de la ciudad y de repente digo, no sé cómo se llama tal calle, pero sí sé llegar. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo una capacidad espacial muy particular de ubicarme con mucha facilidad si estoy manejando hacia el norte, si estoy manejando hacia el sur, en qué parte de la ciudad me encuentro. Es decir, no necesariamente me sé las calles, no me acuerdo de los nombres de las calles, pero sé perfectamente en dónde estoy y hacia dónde circular, hacia dónde conducir el vehículo para irme hacia otro lado. Otro tipo de inteligencia sería la inteligencia corporal o kinestésica. Esta inteligencia implica que son aquellos individuos que, por ejemplo, un bailarín, un actor de teatro que es muy histriónico, que se ríe mucho, que gesticula mucho, que mueve mucho las manos, esa es inteligencia corporal. Alguien que aprende sintiendo, alguien que aprende o despliega su inteligencia a partir del movimiento. Por eso la parte de kinestesia corporal. Es decir, este tipo de individuos lo que necesitan es moverse. Si yo soy, por ejemplo, un vendedor que siempre anda en la calle visitando a sus clientes, visitando a las diferentes empresas que me van a comprar el producto o servicio, y ahora tengo que estar muy encerrado en casa por este tema de la pandemia, entonces significa ahí que estoy teniendo problemas, no me gusta estar en casa, se me dificulta, me empiezo a aburrir, experimento muchísima frustración. ¿Y por qué la experimento? Pues porque a mí me gusta andar en la calle, a mí me gusta salir a platicar con los amigos, a mí me gusta salir y abrazarlos, estrecharles la mano, porque soy corporal kinestésico. Necesito de esa inteligencia, desplegar de esa inteligencia para en un momento determinado poder fluir por el camino. Otro tipo de inteligencia sería la inteligencia musical, que dicho sea, está muy, ¿cómo poderlo decir? Está muy subutilizada. Esta inteligencia musical es cuando hay ocasiones en las cuales por medio de ritmo las personas aprendemos. Ejemplo, cuando los niños son pequeños y se están aprendiendo las tablas de multiplicar, si nosotros les ponemos una melodía con ritmo y este ritmo que vaya en conjunto con lo que está aprendiendo, ese ritmo está demandando de la inteligencia musical del individuo. Hay personas que necesitan tener la radio encendida todo el tiempo, cuando van en su auto, cuando están en la casa, cuando están en la oficina, necesitan tener su radio encendida. Y hay personas que estamos alrededor, que de repente no tenemos tan desarrollada o no desplegamos tanto esta inteligencia musical, que puede ser que su volumen, el volumen de su música nos empiece a molestar a los demás. Entonces, no es que aquella persona esté bien o esté mal, no es que sea grosera o no lo sea, sino que estamos ahí chocando, no estamos embonando los diferentes tipos de inteligencia. Otro tipo de inteligencia sería la inteligencia interpersonal, aquella que en un momento determinado me ayuda o me hace desplegar la mayor eficiencia con las demás personas. Ejemplo, un psicólogo, otra vez un profesor de aula,
estas personas se entendería que tienen o debieran de tener una inteligencia interpersonal muy desarrollada, lo que en inteligencia emocional entenderíamos como el grado o índice de empatía y cómo esta persona desarrolla las relaciones eficaces con las demás personas. Es decir, qué tanto me gusta, qué tanto me agrada trabajar con y a través de otras personas. Esa sería la inteligencia interpersonal. En contraparte está otro tipo de inteligencia que sería la inteligencia intrapersonal. Aquellos individuos que tienen mucha capacidad, mucha avidez como para poder introspeccionar, para poder introyectar dentro de sí, valga el pleonasmo, pueden introyectar, pueden ver adentro de sí mismos qué es lo que está sucediendo, pueden analizar sus emociones, pueden saber con precisión cómo se están sintiendo, lo que en inteligencia emocional conoceríamos como el autoconocimiento. En un momento determinado, una persona intrapersonal tiene mucho la capacidad de introyectar, de tranquilizarse, respirar poco a poco, entender qué está sucediendo por allá afuera. Y el último tipo de inteligencia que hoy día está muy socorrido, de hecho toda esta teoría que les estoy compartiendo es de un señor que se llama Howard Gardner. Howard Gardner estableció estos diferentes tipos de inteligencia. Una vez que él los estableció, surge una nueva forma, un nuevo tipo de inteligencia, que es aquella inteligencia natural, aquella inteligencia que en un momento dado nos conecta otra vez con la naturaleza. Volvemos a lo básico, volvemos a la raíz, volvemos a entender que convivir con un árbol, convivir con un parque, con el pasto, me quito los zapatos y camino por el pasto, me meto a un río, me mojo, siento la lluvia, cuido la naturaleza. Toda esta parte tiene que ver con la inteligencia naturalista. Todo este tema hoy día que traemos de empresas sustentables, cuidar el medio ambiente y todo ello tiene que ver con el despliegue de la inteligencia naturalista. Ahora, mucho cuidado, acordarnos que diferentes tipos de inteligencia van a abordar la misma problemática desde una diferente perspectiva. Y eso no es ni bueno ni malo, simplemente es algo que debemos de considerar. Ejemplo, vamos a suponer que de repente necesito, en mi organización, yo necesito que construyamos un edificio muy grande, pero construir este edificio implicaría que tenemos que quitar un área verde, implica que tenemos que quitar muchos arbolitos, etcétera, etcétera. Entonces, alguien que tiene inteligencia naturalista incluso iría en contra del proyecto, no le gusta o no le gustaría que este proyecto se lleve a cabo. Sin embargo, aquel que tiene una inteligencia lógica matemática diría, oye, costo-beneficio, me sale más barato poner el edificio, estoy perdiendo mucho dinero por no poner el edificio allí, derivado de las ideas que me dices de no cortar árboles. Entonces no es que uno sea mejor o peor que el otro, sino que cada uno está desplegando un diferente tipo de inteligencia. Entonces, una vez más, amigos, hay que tener en consideración que diferentes personas abordamos de diferente manera las problemáticas y eso nos permite fluir o nos ayuda a establecer por dónde llevar nuestros objetivos de trabajo. Bueno, entonces esta es la parte de cuando nosotros estamos enfrentando los miedos, estamos en el momento número 2. El momento número 1 fue experimento miedo. El siguiente momento, que es el que les estoy platicando, es cuando yo aprendo de la situación que se me está presentando y aprendo nuevas estrategias, nuevas formas, nuevos caminos emocionales para afrontar la situación a partir del aprendizaje. Y entonces diferentes personas aprendemos a diferente ritmo, velocidad, intensidad, profundidad, etcétera, etcétera, dependiendo de la inteligencia que más nosotros despleguemos. Allá en la página del Facebook les voy a compartir un test de autoevaluación para que ustedes puedan saber con un poco mayor de precisión cuál es su inteligencia y luego esto incluso a lo mejor compararlo con sus compañeros de trabajo, con tu pareja en la casa, con tus amigos en el club social, etcétera, etcétera, y te permite establecer por qué quizás en ocasiones me llevo mejor con tal persona o quizás en ocasiones choco con algunas otras personas. Ahora, cuando yo establezco este aprendizaje, entonces se acordarán que en la etapa número 1, que es la etapa del miedo, ahí básicamente me preocupa todo lo que hay a mi alrededor.
Cuando ya estoy en esta etapa de aprendizaje, me empiezo yo como individuo a dar cuenta que hay cosas que están bajo de mi injerencia, cosas que yo controlo, cosas que en un momento determinado yo puedo determinar o puedo decir cómo pudiésemos hacerlas mejor o diferentes. Entonces, hay cosas que sí controlo, dependen de mí, pero hay cosas que yo no controlo, están allá afuera, están en mi exterior. Estas cosas que yo no controlo, entonces la idea es, ¿para qué me molesto? ¿Para qué me detengo a determinar qué es aquello que está allá afuera que yo no lo controlo? Como yo no lo controlo, entonces yo no lo voy a poder cambiar. Como no lo puedo cambiar, lo único, acuérdense, como decía Viktor Frankl, lo único que puedo hacer es readecuarme, ajustarme hacia ese nuevo contexto, ese nuevo entorno, para que entonces me permita seguir fluyendo dentro del mismo. Les voy a poner ejemplos de aquello que está afuera de mi control, que yo no puedo controlar jamás, ¿no? No está dentro de mi injerencia. Ejemplo, lo que dicen los demás, ¿no? De repente, otra vez en el tema este de la pandemia, pues nos encontramos en las redes sociales y todo este asunto con muchas noticias falsas en ocasiones, ¿no? Muchas cosas que no necesariamente son verdad. Entonces, estas situaciones yo no las controlo. Como no las controlo, no debiera yo de darles el poder de influir en mí. ¿Por qué? Porque yo no lo controlo. Yo no puedo controlar que alguna persona publique o no en su red social una determinada situación. No está bajo de mi control. No está bajo de mi control cómo se comportan los demás, cómo se comporta, no sé, el boticario, cómo se comporta mi jefe, cómo se comporta el general en el ejército, cómo se comporta el presidente de la república. Son cosas que yo no controlo, son cosas que a lo mejor me pegan, me afectan de manera directa, más sin embargo yo no las controlo. Lo que sí puedo controlar, ya lo decía Frankl, es cómo yo voy a proaccionar o cómo voy a reaccionar ante dicha circunstancia. Entre el estímulo y la respuesta está mi capacidad interna de cómo elegir o qué elegir ante dicho estímulo. Entonces, eso no lo controlo. ¿Qué otras cosas no controlo? Por ejemplo, las ideas de los demás, lo que los demás piensen, ¿no? Igual ahorita en las redes sociales me he encontrado que en muchas ocasiones la gente empieza incluso, el ánimo sube tanto que entonces empiezan a chocar, empiezan a decir entre ellos, ni siquiera se conocen y tienen 5 minutos de haber empezado a interactuar y ya se están peleando en una red social. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquellas ideas que los demás expresan son cosas que yo tampoco puedo controlar, cosas que no están dentro de mi injerencia, cosas que en un momento determinado no dependen de mí. Por lo tanto, otra vez, no hay necesidad, diría yo, de darles poder a esas situaciones. Los errores de los demás tampoco los controlo, los sentimientos de los demás. En los países latinoamericanos somos de repente somos un poquito sentidos. Y entonces, me hiciste sentir muy mal con lo que me dijiste. Tendemos a decir por ahí, o escuchamos esa frase en muchas ocasiones, ¿no? Me hiciste sentir mal. Y la respuesta es, no, yo no te hice sentir mal, tú estás eligiendo sentirte mal. Porque así como has elegido sentirte mal con lo que estoy diciendo, pudieses haber elegido en otro momento, pudieses haber elegido sentirte de una forma diferente. Entonces, yo no puedo ser responsable de los sentimientos de los demás. En su caso, yo soy responsable de lo que digo, pero necesito que la otra persona se haga responsable de lo que interpreta. Porque entonces aquí lo que va a suceder es que tendría que ir prácticamente uno por uno viendo qué sentimiento generé en cada una de estas personas, y eso francamente va a ser imposible. Me hago responsable de lo que digo, pero tú por favor hazte responsable de lo que interpretas. Otra cosa de la que no me hago responsable es de aquellas acciones, aquellas consecuencias que los demás están generando. No me puedo hacer responsable de eso, no está dentro de mi acción de control. Las creencias de los demás tampoco es asunto mío. ¿Qué crea el otro acorde a sus mecanismos emocionales, a sus introyectos, a su educación, a su sociología, psicología? Eso es algo que no depende de mí, depende de la otra persona. Bueno, ya les di muchos ejemplos de todas aquellas cosas que están fuera de mi control, que no dependen de mí. Entonces, ¿qué sí depende de mí? ¿Cuáles son algunos ejemplos de aquellas cosas que sí dependen de mí? Ejemplo, mis palabras, lo que yo digo y cómo lo digo.
Eso sí depende de mí. Depende mucho de mí el tono, el ritmo, la voz, la forma, las propias palabras, la dicción, no adicción. La dicción conforme voy yo diciendo las cosas, todo eso sí depende de mí. Mi conducta ante lo que está sucediendo también depende de mí. Depende de mí, ya lo dijimos a partir de las ideas de Frankl, depende de mí absorber, establecer qué conducta voy a desplegar, qué conducta voy a tener a partir de lo que está sucediendo. Mis ideas, mis errores, mis esfuerzos, todas esas, mis acciones, todas esas cosas sí dependen de mí directamente. Son cosas que están bajo de mi injerencia, son cosas que yo debo de establecer o yo debo de determinar cómo podemos en un momento determinado hacerlo diferente, hacerlo mejor, hacerlo más proactivo, etcétera, etcétera. Todas esas son situaciones que en un momento dado yo sí controlo y sí está bajo de mi injerencia. Ahora, ya vimos dos etapas con respecto a las diferentes etapas de cambio. Una primera etapa fue, me da miedo, no sé qué va a suceder, no sé qué es lo que voy a enfrentar, por lo tanto tengo miedo, tengo incertidumbre y eso me genera desesperación. Cuando logro pasar a la siguiente etapa, entonces paso a una etapa de aprendizaje en la cual yo de manera muy proactiva, de manera muy madura, ahora sí ya sé qué es lo que está sucediendo, por lo menos dentro de mí, ya sé qué es aquello que tengo que controlar, aprendo de la situación y en función a ello ya puedo establecer hacia dónde voy. Entonces ya podemos pasar a una tercera etapa. La primera fue el miedo, la segunda fue el aprendizaje. Nuestra tercera etapa le vamos a llamar la etapa de crecimiento. Aquí es donde expando mi horizonte, expando mi ámbito de acción y empiezo yo a crecer. En esta etapa de crecimiento, básicamente, ¿cuáles son las maneras en las cuales podemos nosotros establecer que estamos en esta etapa de crecimiento? Una de ellas muy importante es, con mucha precisión, encuentro y sobre todo puedo definir cuál es mi propósito vital, cuál es mi propósito de vida, hacia dónde estoy orientando mis esfuerzos, cuál es mi sentido, qué es aquello que yo estoy haciendo para ayudar a los demás. Lejos de estarme quejando de lo que está sucediendo, ¿qué puedo yo hacer para aportarle a los demás? ¿Qué puedo yo darle a la vida? ¿Qué es aquello que la vida me está demandando? Y cómo yo, como individuo, puedo aportar, puedo aprovechar, puedo tener una injerencia, puedo ser más proactivo, puedo ayudar a que los demás crezcan. Entonces, siempre, por lo general, el propósito de vida va a ir ligado con una ayuda a los demás. De tal manera que en nuestra página de Facebook también les voy a compartir un autotest. Bueno, son dos autotests. Uno de ellos se llama misión de vida. En este test de misión de vida, precisamente tú puedes encontrar, puedes determinar con mucha precisión qué es aquello que a ti, que solo a ti te apasiona, te gusta, valga la expresión, te enloquece hacer, y sobre todo cómo esto que a ti te apasiona puede ayudar a los demás. ¿De qué nos sirve a los demás verte a ti desplegando aquello que a ti te apasiona, que te hace sentir muy bien? Entonces, por ahí les voy a poner este autotest. Pero por favor, ayúdenme, respóndanlo, háganlo y después debatamos un poquito, pues para precisamente desplegar todas estas ideas de crecimiento, porque si no únicamente nos quedamos en los likes, lo cual está muy padre, muchas gracias, es muy enriquecedor un like, pero me encantaría mucho que platiquemos, que ustedes me ayuden a saber en dónde puedo yo ayudarles a ustedes para cerrar precisamente la brecha con respecto a lo que ustedes van aprendiendo, lo que yo les voy compartiendo. Por otro lado, les voy también a compartir ahí mismo en el canal de Facebook otro test que se llama Ikigai. Este Ikigai surge o parte de la teoría japonesa con respecto a la felicidad. Obvio, cada persona tenemos una diferente definición y por lo tanto una muy diferente manera de cómo encontrar y cómo desplegar la felicidad. Más sin embargo, el Ikigai precisamente nos ayuda a establecer, a redondar estas grandes ideas. Entonces, incluso en este autotest, ese me encanta, es padrísimo, porque trae por ahí unos semáforos que nos ayudan con colores, amarillo, rojo, verde, saber cómo me encuentro en cada una de las 4 áreas vitales de mi personalidad, de mí como individuo. Entonces, al igual que el anterior test, aquí yo los invito mucho, por favor,
háganlo, respóndanlo, para que entonces podamos ahí desplegar muchísimas más ideas y en función a ello me permitan ustedes a mí ayudarles y nos permita crecer vía el aprendizaje y vía el crecimiento como individuos. Les agradezco mucho la atención, estamos en contacto por el Facebook, estamos en contacto por las diferentes redes sociales, espero que no la estén pasando muy mal en este tema de la contingencia y pues nos estamos escuchando por aquí. Muchísimas gracias, no olviden seguirnos en nuestra página de Facebook, Caminos para la Toma de Conciencia, que estén muy bien, gracias.